Bueno, seguimos entonces en el tema de lo que tiene que ver con la gerencia del servicio. Estábamos viendo como la estructura, ¿no? A través de la cadena de valor, dónde está ubicado el departamento de atención al cliente y hablábamos un poco acerca del referente de pensamiento que nos habla más bien de las generalidades de lo que es el servicio postventa, ¿sí? Que es más que todo, pues, el servicio al cliente. Y también nos habla un poco de las características que tienen los servicios. Los servicios como productos, que también es importante conocerlo, ¿no? Yo les voy a seguir hablando acerca de la gerencia del servicio como tal, porque como les comenté en algún momento, la intención de este espacio es complementar lo que ya está, ¿no? No repetir lo que está allá. Entonces, vamos a compartirles la pantalla. Y hablamos también, bueno, terminamos aquí, ¿cierto? Y hablamos un poco acerca de las acciones que se ven actualmente dentro de las empresas en atención al cliente. Mostrábamos y decíamos que la gerencia del servicio está contemplada principalmente aquí, que es cuando uno valida la experiencia del cliente, ¿cierto? Si ha podido utilizar el producto, si le está yendo bien con el producto, si tiene alguna inconformidad o alguna situación que no maneja con el producto, entre otros, ¿sí? Y veíamos y decíamos que, ¿qué es lo que está pasando hoy con la atención al cliente? Que tratando de buscar soluciones, ¿cómo les digo? Automatizadas, las empresas han llevado la atención al cliente de una manera un poco informal, ¿sí? Eh, Menos personalizada. Uno cuando va a hablar con, les decía yo la semana pasada que cuando uno va a hablar con un asesor, pasa media hora, pasa uno por un número determinado de menús y a veces uno medio se distrae, no sé si les pasa, pero opción 1 tal cosa, opción 2 tal cosa, opción 3 alguien le habla, uno responde y cuando viene a ver tal tecla para repetir el menú y tienes que volver a escucharlo, ¿sí? Entonces se ha vuelto como una situación que si bien es cierto optimiza recursos en la organización, la importancia de la atención al cliente debe seguir siendo personalizada, ¿sí? Eh, digamos que estas empresas tienen también alternativas personales, pero uno por la facilidad termina incluyéndose acá. Bancos se han dado cuenta de esto, ¿sí? Por ejemplo, la experiencia de un banco ha cambiado. Sí, uno se demora la misma hora en el banco, pero ya uno tiene un turno, no está sentado, está direccionado hacia el lugar donde tiene que ir, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera esa experiencia va cambiando, ¿sí? Y esto empezó a raíz de una estrategia de atención al cliente que hizo el banco, ahora se llama Itaú, pero en ese tiempo se llamaba. Ay, ¿ustedes creen que me acuerdo? Hoy estoy más cabeza de chorlito, perdónenme la palabra. Voy a escribirlo aquí. Itaú, antes, no, no es Corbanca, no. Dime, yo estoy buscando Itaú, no. No, se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, no recuerdo ahora. La experiencia que uno vive dentro de un banco como Itaú, no sé si algunos han tenido la oportunidad de vivirla, es que uno parece que uno no estuviera en un banco. Hay sofás muy, muy cómodos, se maneja muy bien el tema del marketing, del neuromarketing, hay un olor específico, hay un dulce específico que tiene unas características puntuales y la experiencia como tal dentro de ese entorno, pues se notó un poco más agradable. ¿Sí? Entonces ahí cuando empiezan los otros bancos a darse cuenta que están fallando en atención al cliente y empiezan a cambiar algunas cosas. ¿Sí? El tema de las sucursales virtuales, que bueno, ahorita vamos a hablar de eso, que es la coproducción de los servicios y cómo eso impacta de manera significativa la atención al cliente. También vemos cómo han incursionado en el tema de las herramientas digitales en las atenciones al cliente. Hoy tenemos, por ejemplo, WhatsApp web que está integrado a una página web, ¿sí? Tenemos chatbots que nos ayudan a responder rápidamente situaciones específicas que no necesitan de pronto uno pegarse media hora o 40 minutos en un teléfono para que lo atiendan. Entonces, hay como un filtro
que de alguna manera ayuda a que la atención que se realice primero tenga una respuesta de tiempo mucho más rápida y segundo, que se dirija específicamente al área donde se requiere. No todos los que llaman atención al cliente tienen un problema, no todo el que llama atención al cliente tiene una situación difícil o de impacto negativo, entre otros. Entonces, estas herramientas están dadas para eso, para poder clasificar, ¿sí?, ese tipo de atención al cliente que se está necesitando. Ahí, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo manejan la atención al cliente donde trabajan? Profe, donde yo trabajo, pues la mayoría de atención al cliente es por WhatsApp, ya telefónicamente es muy poquito. Ok. ¿Y cómo se manejará la productividad de los empleados si es por WhatsApp? Bueno, pues nosotros tenemos como una empresa de outsourcing, bueno, yo Ajá. soy coordinadora de call center, Ujú, entonces tenemos una empresa de outsourcing y ellos todo el tiempo están conectados con los asesores por WhatsApp web. ujú, Entonces todo el tiempo les están verificando qué están haciendo. ujú, Y pues como los vendedores de servicio al cliente a nivel nacional. Yo trabajo en una clínica odontológica, entonces ellos son como los que venden los diagnósticos a nivel nacional. ujú. Y ya el call center interno de la sede de Bogotá, sí todo el tiempo estoy comunicada con los asesores de cómo van con las agendas, si ya confirmaron todas las citas del día, qué les hace falta, si tienen buena atención con el paciente. Y ellos ya es cuando se les sale de pronto un paciente de las manos o un cliente de las manos, ya me dicen. Entonces me dicen, Diana, mira, tal paciente nos está diciendo que no le parece la información que le estamos dando o que él tenía la cita para otra hora, otro día. Entonces, pues, como de esa forma están controlados. Ok, Ok. muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere contar la experiencia de atención al cliente en la empresa donde labora? Hola, Hola. pues yo laboro en una empresa mixta y Ujú, allá manejamos atención personalizada pues, a las personas que se dirijan directamente a la entidad a consultar algún tema. Tenemos la línea telefónica, aunque pues la gente prefiere dirigirse allá o maneja todo el tema por PQRs ya directamente, ok, los cuales pues por ley tienen un plazo de atención 15 días hábiles. ok. Wow. Bastante, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta específica y que nos compete a todos. Bueno, a mí también, yo incluyo porque yo también he sido estudiante de área andina. Y es, ¿cómo se sienten ustedes atendidos en temas de atención al cliente? Profe, pues la verdad yo tuve la experiencia de que estaba precisamente averiguando por los diplomados y por las especializaciones. Ujú, Me salía información por WhatsApp, me salía información por Facebook y me conectaba, mandaba mis datos, jamás se comunicaron. Lo único que me tocó fue llamar y decir, oigan, venga, yo ya he puesto varios requerimientos por Facebook, por Instagram, por todo lado y no se contactan. ¿Qué ujú, puedo hacer para que me contacten? Y fue la única forma. ujú. Ok. ¿Qué más? Yo tengo uno en especial, profe, con la universidad. Ujú, En cuanto al tema de cuando se hizo el reajuste, yo tuve un inconveniente porque a mí no me dejó hacer el reajuste de la materia y me estuve comunicando y ellos que sí, que esto, que lo... Y precisamente creo que hasta el 3 era el reajuste y el mismo 3 como yo pago eso con cesantías, el 3 me dejaron hacer el reajuste y en la empresa no me dejaron hacer el pago ese día. Y yo ujú. llamé y me dijeron, no, le podemos dar plazo hasta el lunes nomás. Yo le dije, pues que yo puedo pagar hasta el otro viernes y no es cosa mía. Y esta semana me llamaron y me dijeron de una plata que me deben desembolsar y ya me han hecho el descuento de esa plata al cliente que yo no les autoricé a ustedes. Ah, vamos, me pasó eso conmigo. Bueno, la última parte no te la escuché, se escuchó entrecortado, pero la pregunta del reajuste es, ¿tú vienes de homologación?
de del SENA. Ok, homologación SENA. Ujú. Bueno, yo les cuento mi caso particular. Fueron varias cosas. Yo he hecho 2 especializaciones en área andina, aprovechando pues el descuento como trabajador. Pues no tengo quejas de los contenidos ni de nada. O sea, la experiencia en virtual fue chévere. Sí, a mí me gustó. Es la primera, a pesar de que soy docente virtual, nunca había estado del otro lado del estudiante. Y eso me ayudó mucho a tratar de conectar con mis estudiantes. Es decir, cuando yo estuve en la posición que están ustedes, me di cuenta que a veces uno cae en la monotonía, sobre todo en el tema de la pandemia. Yo antes vivía en Bogotá y estaba como docente del programa de mercadeo y publicidad presencial. Y como fue de un día para otro que nos pasaron al escenario virtual, como yo tenía conocimiento, pues a mí no me fue tan difícil, pero como habían tantas cosas en el hogar, porque no fue solamente el trabajo, sino también el tema de que nos encerraron y entonces está toda la familia en casa, cada uno en un computador, cada uno haciendo lo suyo, comida, etcétera. No hubo como tiempo para uno poder sentarse a meditar y mirar cuál es la mejor didáctica en todo este escenario virtual. Y solo enfrentándome como estudiante al escenario fue que me di cuenta que había muchas cosas por replantear. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí traté en lo posible de hacer de pronto unas nuevas diapositivas, un discurso distinto, involucrar un poco más a los estudiantes, entre otros. Pero en el caso puntual de la atención al cliente, sucede algo muy curioso. Cuando uno está interesado en el programa, o sea, por primera vez, a uno lo llama todo el mundo y eso es una cosa maravillosa, ¿sí? Cuando ya uno paga, bueno, me pasó puntualmente eso. A mí me atendieron, yo metí los papeles, solicité el descuento, ¿sí? Y me generaron la orden de matrícula. Tenía que pagarla como al siguiente día, una cosa así. Yo la pagué y después que la pagué me llamaron como 6 veces a decirme que cuándo iba a pagar la matrícula. Y a todos les decía lo mismo, oye, ya pagué. Oye, o sea, yo decía, no puede ser que no haya ni siquiera un drive donde esté alimentando una matriz de un Excel donde la gente se dé cuenta que ya me llamaron. Entonces eso a veces sucede en la atención al cliente. Muchas personas te llaman haciendo lo mismo. Las cobranzas del banco igual. Si por ejemplo tú no has pagado, te llaman 3 y 4 veces y tú les dices lo mismo y aún así te siguen llamando. O sea, como si internamente hubiesen problemas de comunicación o en la diversificación o la clasificación de las funciones, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces en los departamentos de atención al cliente todos hacen lo mismo y eso no es optimización del tiempo ni es optimización de las funciones. Yo al final del ejercicio o al final del mes tengo que tener unos indicadores que tienen unas métricas estadísticas que yo voy manejando. Yo miraría ahí si estoy teniendo más problemas con el producto o servicio que ofrezco, si estoy en los tiempos de respuesta oportunos, si mi equipo de trabajo está lo suficientemente motivado para eh, atender de la mejor manera posible a los clientes, porque no es fácil, ¿cierto? Cuando uno está hablando por teléfono, uno percibe cuando la persona está llorando, cuando la persona está de buen ánimo, cuando la persona se está riendo, ¿sí? Y a veces en esas emociones que se perciben por parte del cliente, a veces son muy malucas y a veces pues son normales, ¿sí? Entonces, cuando uno está en atención al cliente, uno tiene muchos retos. Cuando estás en atención al cliente personalizada, con mucho más, ¿no? Uno llega a veces a departamentos de atención al cliente y encuentra a las personas con mala cara, con halitosis, ¿sí? Que también, por más que uno tenga toda la intención, esos cambios en el entorno también implican cambios en la actitud de las personas, ¿sí? Y son situaciones comunes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas para generar un buen ambiente en la atención al cliente. Alguien levantó la mano, ya le voy a dar la palabra para cerrar. Bueno, ya me salí del tema, pero bueno, para cerrar el tema de la atención al cliente en Ariandina. Tuve una situación puntual con una materia y nunca aparecieron, nunca me atendieron. Me tocó ir directamente a la oficina a mostrar eso. Entonces, uno empieza a mirar también ese tipo de falencias, ¿no? Yo entiendo
que hay muchos estudiantes por atender, pero uno tiene que ser eficiente y uno tiene que mirar de qué manera personalizas tanto la atención al cliente que te ayuda a tener mayor, o sea, menores tiempos de respuesta, ¿vale? Eso en el área andina tiene esa falencia, tristemente, ¿sí? Cosas que hay que mejorar, cosas que hay que atender, pero no es la única a lo que voy, ¿sí? Muchas empresas, muchas universidades, muchas instituciones educativas funcionan de la misma forma. Listo, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo incluso pues cuando yo recibí el departamento, yo estaba como en otra área contable y cuando me dijeron, no, pasas tú a recibir el departamento de call center, yo identificaba que los asesores le decían a los pacientes, regálame un segundito y ya te confirmo. Y en el ya te confirmo hasta que el paciente volvía a escribir. Entonces, pues son errores que uno empieza a ver. Total, total, y no hay nada más molesto que un cliente esperando la respuesta de algo y que no aparezcan. O sea, ante esas situaciones, ¿qué es lo más lógico? Me voy a demorar unos 15 minutos, o sea, anticiparnos a la situación que va a pasar. Me voy a demorar unos minutos, por favor, espere en línea. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo escribo en el chat de los bancos, no sé, de vivienda, yo escribo y me dicen, me voy a demorar en la revisión de los datos. Cada cierto tiempo escribo OK para que la comunicación no se pierda. Ya uno sabe que se va a demorar y que es la manera de estar activo y vigente mientras la persona aparece, ¿sí? Otra cosa, a veces tratamos de solucionar la mayor cantidad de inconvenientes con poco personal. Entonces la gente también se colapsa, ¿sí? Eso también hay que entenderlo. Otra cosa, no todas las personas tienen el perfil idóneo para atender clientes, para atender situaciones feas, ¿sí? Porque cuando uno habla de atención al cliente, uno dice vulgarmente el departamento de los chicharrones. ¿Por qué? Porque la percepción que tenemos acerca del servicio postventa es solucionar inconvenientes. La semana pasada les decía qué bonito sería que las empresas lo llamaran a uno a preguntarle qué tal la experiencia. O sea, que no sea uno el que llegue hasta la empresa porque está pasando algo, sino que haya todo un tema de fidelización importante que garantice que haya una recompra. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché como un pitico. Yo, profe, A mirar. mira que Dígame. en cuanto al tema que hablas de eso, yo trabajé, yo ahorita estoy en la parte de atención al cliente de un centro comercial y yo trabajé en un banco en el área de cartera. Sí. Resulta que a nosotros nos pasaba algo muy, muy así, de que digamos, dos o tres compañeros míos tenían una llamada para llegar a un acuerdo de pago y todo eso, terminaban la llamada y al momentico esa misma llamada que a ellos les tocó, me tocaba a mí volver a hacerlo. Entonces la gente, como ya les dije que no. Yo no escucho. Voy a cerrar mi cámara. De pronto es que mi conexión es la que está fallando. No, Wilma. profe, es como la del compañero. ¿Sí? Sí, sí, Ah, se lo escucho. pues no le escuchamos nada. Wilmar, no te No, escucho se le va nada. la señal. Si quieres, sal y entras nuevamente a ver si mejora la conexión porque no te escuchamos nada. Voy a escribirle en el chat. Profe, qué pena, es que se me fue el internet un momentico. Ah, ok, ya te iba a decir que si quieres salieras y volvieras a entrar. Ajá, nos estabas contando del tema de atención al cliente, que Sí, tenías un caso básicamente. puntual donde... Ujú, Donde a un compañero le había llamado a una señora y la señora había fallecido el día antes y contestaba el hijo. Y él terminó la ujú. llamada y 5 minutos después a mí me tocó la misma llamada que él. Entonces el señor se regó conmigo y eso me dijo mil cosas y yo como que, pues sí, yo lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer si son lineamientos de la empresa que no me puedo salir?
volví, o sea, yo terminé la conversación, le dije al último, sí, entiendo y todo eso, y como a los 10 minutos a otros compañeros le salió la misma llamada. Exacto. Entonces, fíjense usted, o sea, objetivamente hablando, sí será bueno eso, o sea, ese tipo de software o ese tipo de estrategias para poder cobrar, o sea, a mí no me parecen oportunas. Primero, estamos teniendo a cuántas personas, mencionaste 5 o 6 personas haciendo la misma gestión, donde tú puedes filtrarlos o clasificar a las personas y llamarlo. Bueno, ya tú sabes la situación en este caso de la persona, pues no lo vas a llamar en el momento. Ya tú sabes que lo vas a llamar después. O haces la anotación ahí, calamidad familiar o alguna cosa. Pero qué feo es que uno reciba una llamada, pónganse, como les dije ahorita, de Ariandina me llamaron infinidades de veces para ver si ya yo había pagado. Lo mismo el tema de cobranzas que nos estás contando. Entonces, mientras muchas personas hacen lo mismo, hay otras actividades que dentro del departamento de atención al cliente no se revisan o no se atienden a tiempo. Entonces, es de sentido común, es poder entender que aunque sea atención al cliente, se le puede dar un mejor manejo, ¿sí? A veces no tenemos la suficiente paciencia, ¿sí? O, por ejemplo, no hay coherencia entre los objetivos de la organización y lo que realmente pasa con las personas. Ahora que hablas de cobranzas, hay unas acciones que yo de verdad no entiendo. Un domingo en la mañana, un sábado en la noche, que lo llamen a uno a cobrarlo es maluco. Y yo no sé por qué sacan esas acciones así. O sea, hay que tener sentido común. No, eso ponen a trabajar, profe, fines de semana, gente, Ujú. para cubrir turnos y para llamar y que para llegar a acuerdos. Y ni Mm. le digo, profe, cuando son cierres de mes como es. No, yo me imagino, todas las personas que hemos trabajado con cifras, con metas, sabemos el estrés que se maneja. Y sobre todo, bueno, cobranza, yo creo que de todas las áreas o de todas las funciones que tiene un comercial es esa, porque hace parte de todo el proceso de gestión comercial. El último punto es cuando el cliente te paga, ¿sí? Entonces es muy complicado y es muy maluco. Bueno, analizando un poco pues todas esas experiencias que ustedes han tenido, volvámonos entonces a la diapositiva y miremos cómo ha cambiado el cliente desde lo que era antes y lo que es hoy, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros analizamos y entendemos cómo es el cliente de hoy, es mucho más fácil poder desarrollar estrategias de marketing, estrategias publicitarias, pero también cómo se debe abordar un cliente, ¿cierto? Entonces, antes habían unas funciones, había una cierta información que se manejaba, habían ciertos límites, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo que antes en la publicidad, cuando hablábamos de competencia, era desleal mostrar las desventajas que tenía mi contrincante, en este caso, pues la competencia. Primero eso, se mostraba, por ejemplo, yo me acuerdo de Fortident, hace pues algunos años que salía con Colgate y la parte de Colgate salía difusa, ¿sí? No hablaban para nada de la marca de la competencia, pero hoy no vemos eso, hoy vemos las competencias eh, que directamente hablan de las desventajas y hacen comparaciones experienciales en los diferentes medios de comunicación en el que el cliente puede poner en evidencia qué tan bueno es bueno, las diferentes promesas de valor que se hacen, ¿sí? No es desleal hacer eso, no es para nada desleal. Por ejemplo, también ha cambiado mucho el concepto de la competencia con respecto a la rivalidad. Antes las empresas eran muy celosas con su información y no era posible tener conocimiento alguno de cómo se desarrollaban los productos o servicios. Hoy vemos empresas que para el consumidor final son competencia, pero al interior de la organización son aliados estratégicos, ¿sí? Entonces, todo eso nos ha llevado a entender que la dinámica del mercadeo en general ha cambiado, no solamente el cliente, sino también cómo se desarrolla todo ese tema del vendedor y del comprador. La información, la sensibilidad de la información, el impacto que puede generar un comentario de un cliente en una red social cuando está indignado, o cuando está frustrado, o cuando tiene una situación desfavorable con la marca. Puede acabar con ella en segundos,
¿sí? Entonces, si bien es cierto, hoy ya estamos frente a un cliente que está muy informado, que tiene la posibilidad de poder indagar acerca de todo lo que quiera en el producto y en el servicio, también las empresas están más vulnerables porque necesitan abrirse y exponer todas sus falencias o sus debilidades a la crítica de cualquier persona que esté ahí, ¿sí? Sobre todo en redes sociales, ¿sí? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. En la atención al cliente debemos estar preparados para poder solventar comentarios negativos que se hacen, ¿sí? Y que pueden dañar el proceso de posicionamiento que se genera desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, si yo entiendo a mi cliente, yo podré saber cuáles son sus necesidades y requerimientos y podré establecer de una manera más efectiva los departamentos de atención al cliente que ellos necesitan. Listo, entonces, dejando un poco de lado lo que es la atención al cliente, miremos un poco el perfil de ese gerente de servicios al cual va a liderar todo este proceso, ¿sí? Y que nos ayuda a entender cuál es la sinergia que debe existir. Primero, estamos hablando de una persona que es líder, ¿no? Una persona que debe ser empático no solamente con el cliente externo, sino también con el cliente interno. Entender que la atención al cliente son relaciones interpersonales donde donde se tocan temas álgidos, ¿sí? Donde no siempre el cliente interno o el empleado está dispuesto a escuchar insultos, a aguantar y aceptar lo que las otras personas necesitan o requieren, ¿sí? Si bien es cierto, estamos expuestos a un cliente que tiene mayor información con todas las alternativas o los canales de comunicación a los cuales está expuesto, es cierto también que a nivel personal cada cliente adopta una posición y dentro de la gerencia del servicio hay que estar claros dentro del manejo de objeciones cuando estamos frente a un cliente que, por ejemplo, quiere soluciones ya, a clientes que vienen enojados, a clientes que quieren que se haga su voluntad, a clientes que se dejan llevar, porque también hay clientes que son objetivos y escuchan atentamente lo que uno como asesor les cuenta, clientes que se quieren sobrepasar de manera personal con la otra persona, que de pronto le invita a salir, manejo de ese tipo de situaciones también están involucradas dentro de la atención al cliente. Entonces, el gerente del servicio debe conocer específicamente y puntualmente cuáles son esos pros y esos contras a los que su equipo de trabajo está expuesto. Entonces, vamos a clasificar las actividades o el perfil o no sé, todo lo que sucede o acontece en la gerencia del servicio con con 3 puntos específicos, que son el perfil, las funciones y la estrategia. Entonces, cuando hablamos del perfil, estamos hablando, como les decía ahorita, de una persona empática, una persona que tenga un buen manejo de relaciones interpersonales, que maneje cierta autonomía, que entienda, ¿sí?, cómo es el funcionamiento de la empresa, de su producto, cuál es el alcance que se tiene, ¿sí? Es decir, cómo voy a solventar ciertas situaciones que pueden poner en tela de juicio la organización, ¿sí? De pronto conocer algo de leyes, ¿sí? Por lo menos la ley 1480, que es la ley que nos habla acerca de los derechos del consumidor. Eso cómo está vinculado a la filosofía de la organización, cómo está vinculado a todo lo que tiene que ver con estrategias para la fidelización, que ya las vamos a ver ahorita, entre otros. Dentro de las funciones están estas son como las más genéricas, pero dentro de la individualidad de cada organización, pues habrán unas que apliquen, otras que no tanto y otras que sean diversas, ¿sí? Entonces está primero la selección del personal idóneo, que eso debe estar organizado y alineado con los manuales de funciones dentro del departamento de talento humano. No es solamente traer a las personas porque son chéveres, se dejan llevar, sino también ver si tienen una suficiente experiencia, si tienen manejo de relaciones interpersonales de manera positiva, si tienen manejo de las emociones, si tienen tolerancia al fracaso, porque como les digo, o sea, departamento de atención al cliente
manejamos también indicadores, pero también estamos tratando con personas. Entonces, digamos que hay ciertas características que se mezclan, no solamente con aquellas competencias que debes tener como profesional, sino también esas actitudes que te dotan como ser humano. Entonces, de acuerdo a ello, el gerente de servicios debe clasificar a su equipo de trabajo. Debe también conocer cuáles son las fortalezas de su equipo, ¿sí? No todas las personas tenemos la facilidad de atender, por ejemplo, un call center, o hay otras personas que se les facilita más ir hacia donde el cliente, visitarlo, hacer de pronto relaciones públicas, entre otros. Entonces, a partir de esa información, yo clasifico y defino dentro de todas las funciones que están en el departamento qué va a hacer cada grupo. ¿Sí? Habrá uno, como nos decía ahorita el compañero, habrá uno de cobranzas, habrá uno de revisión de las quejas, otro de los reclamos, otro que esté manejando el tema de experiencias, entre otros. Capacitación al personal. Siempre debemos estar validando las emociones, el comportamiento, la actitud, entender, esto es lo más importante, entender que estamos hablando de seres humanos, que a pesar de que existen unos indicadores y existen unas metas que se deben alcanzar en términos de atención al cliente, sobre todo para disminuir las situaciones que ponen en desventaja a la organización, es importante tener en cuenta que se enferman, que no todos los días tienen la misma actitud, que hay que estar trabajando el tema de empoderamiento, de validar el tema de sentido de pertenencia, entre otros. Entonces, la capacitación al personal no solamente debe estar relacionada con la temática específica que se aborda en cada caso con los clientes, ¿sí? Sino también esas cualidades que dotan a esa persona que está en atención al cliente se deben mantener. ¿Para qué? Para que el impacto o el desarrollo de esa acción se haga de la mejor manera posible. Para ello, lo que hacen las organizaciones es que no solamente hacemos un buen reclutamiento de personal, sino que también se hace un trabajo exhaustivo de endomarketing. Hoy las organizaciones se esmeran o se esfuerzan en que los empleados o los clientes internos vivan la experiencia de la marca, como lo hace, por ejemplo, Google. Sí, los invito a los que no conocen oficinas de Google que vayan a YouTube y revisen cómo son, ¿sí? Viven totalmente la marca, hay versatilidad, hay espacios de esparcimiento, hay espacios de brainstorm, de casinos, es pet friendly, tiene cultivos hidropónicos, tiene espacios para descansar, para dormir, tiene teatro, o sea, todo el pool de opciones que tiene un empleado para poder estar dentro de Google. ¿Qué pasa? Que se manejan a las personas por indicadores de gestión. Y lo que se hace es que cuando yo hago que mi cliente interno o mi empleado viva la personalidad de la marca, cuando está atendiendo situaciones que son difíciles, habla con propiedad y defiende la mayor cantidad de veces a la organización. Entonces, la capacitación al personal también debe tenerse en cuenta en ese ámbito. Bueno, desarrollo y puesta en marcha de las estrategias. La atención al cliente se distribuye o tiene su foco en tres grandes puntos: la captación, la recuperación y la fidelización de los clientes. A partir de esos puntos de partida, se desarrolla pues todo el trabajo que se va a llevar a cabo en el departamento. Entonces, dentro de las estrategias que actualmente existen y que, bueno, me han pasado a mí, estos son ejemplos tomados de mi experiencia. Por ejemplo, es de captación. Miren la información que tiene. Descubre en tu app el vino perfecto para ti. Ser super cliente diamante te da la posibilidad de disfrutar beneficios únicos. Me está diciendo, si eres una persona que frecuenta mucho más Carulla, en este caso, eso te permite ser un cliente diamante. Y ese cliente diamante te va a traer ventajas sobre los demás, ¿sí? Entonces, de alguna manera me están persuadiendo a través de esta estrategia publicitaria para captar mi atención y que yo
vaya hacia, hacia el supermercado. En este caso, debemos tener en cuenta algo. Una cosa es cliente y otra cosa es consumidor. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia de ellos? ¿Quién es cliente y quién es consumidor? No, perdón, el cliente es como la persona fidelizada con la marca y el consumidor de pronto la persona que va esporádicamente. Muy bien, así es. El consumidor es el que compra eventualmente el producto o utiliza la marca, y el cliente es quien con frecuencia lleva el producto o servicio que yo ofrezco. Perfecto. Entonces, cuando yo estoy hablando de un consumidor, las estrategias que van dirigidas a él serán de captación. ¿Por qué? Porque a pesar de que probó mi marca, no se quedó, ¿vale? Entonces, captación. Cuando hablamos de, este es de recuperación, creo que es. Sí, recuperación. Entonces, este es de FEDCO. Miren, esto tiene no sé cuántos años. Mira, aquí dice 26 de marzo del 2019. Dios mío, voy a actualizar mis diapositivas, mis ejemplos, miren. Pero bueno, igual es una estrategia de recuperación que se hace, ¿sí? Todavía. Por ejemplo, Rappi todavía hace esto. Queremos que vuelvas. Me están tratando de llamar nuevamente, ¿sí? Aunque se puede llamar, en algunos casos, de acuerdo a la frecuencia de compra, se puede también utilizar como una experiencia de captación, una estrategia de captación. En mi caso particular es de recuperación. En algún momento yo tuve una experiencia maluca con Rappi y después de eso yo hice un requerimiento, ¿sí? Y empezaron como a la semana, a las 2 semanas me resolvieron la situación y después me empezaron a enviar esta información. Entonces, esta es una estrategia de recuperación, ¿vale? Aquí yo fui muy frecuentemente a FEDCO, pero dejé de ir porque me lo quitaron de donde yo vivía, yo en Bogotá. Tenía un FEDCO como a la vuelta de mi casa, me lo quitaron y yo no fui más a FEDCO. Entonces también es una estrategia de recuperación. Ahora, quiero aclarar una cosa. No todos los clientes se pueden recuperar. Depende de cada caso. Uno puede definir ese proceso de recuperación de los clientes. No es lo mismo, por ejemplo, que a mí me hayan generado un problema con Rappi porque yo, por ejemplo, pedí algo y no me llegó en la hora que era, sino más tarde, a que de pronto yo voy a un restaurante, soy alérgica a los frutos secos y en la preparación de mi salsa, de mi vinagreta, por ejemplo, le apliquen maní y eso me haya llevado a la clínica o al hospital. Entonces, fíjense que a pesar de que son recuperaciones de clientes por experiencias negativas, no, el nivel de dificultad no es el mismo, ¿sí? Entonces, hay una zona de tolerancia en el cliente en el que tú como empresa te mueves, ¿sí? Digamos que hay cosas que uno como ser humano y como empresa puede dejar pasar, pero hay otras que no. Entonces, cuando yo tengo claro cuál es el caso específico de ese cliente, yo sabré si lo puedo recuperar o mejor me consigo otros clientes a través de la estrategia de captación. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok, entonces a veces le sale mucho más fácil o le sale mucho más rentable a una organización dejar ir a un cliente que por cuestiones ajenas a mí tuvo una mala experiencia que tratar de recuperarlo y que ese cliente siempre esté diciendo que no. Entonces, también tenemos que tener sentido común y tratar de mirar que no siempre es estratégico tener a los mismos clientes, ¿sí? A veces hay clientes que decimos, ay, no, ese cliente no me compra casi, ¿sí? Yo no lo voy a atender mucho, pero no nos damos cuenta que en la suma de esas pocas cosas se está convirtiendo en un cliente que de verdad es fidelizado. Que a mí no me convenga por el tema de mis indicadores o de mis presupuestos, ya es una cosa totalmente distinta. Pero no podemos menospreciar a los clientes a menos que digamos que el nivel de dificultad que hayamos tenido con él sea muy alto. Listo, esta es de fidelización. Esto cuando en esta época empecé yo a mirar lo del tema del coworking y en alguna oportunidad me invitaron a una conferencia en WeWork. No sé si, bueno, me imagino algunos de ustedes ya sabrán que WeWork
es un salón multiambiente para poder tener espacios de trabajo, ¿sí? En WeWork dan hasta cerveza. Uno puede comprar cerveza, puede comprar comida. Tiene espacios, por ejemplo, de salas de juntas, tiene espacios como cubículos, tiene espacios de salas de espera, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia de ellos? La estrategia de ellos es invitarme a un evento, ¿sí? Este también es como de captación. Invitarme a un evento en el que sea gratuito y ahí me ofrecen todas, digamos, las herramientas que tienen para mí por ser empresaria, ¿vale? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que no solamente dentro del departamento de atención al cliente debo tener métricas vinculadas a los PQRs, sino que también yo debo desarrollar estrategias que me permitan a mí monitorear el comportamiento del cliente. ¿Listo? Por último, nos quedan 2 minutos. Hay una estrategia que ha tenido bastante éxito, no solamente para el tema de la atención al cliente, sino también para, bueno, con temas de experiencia, sino también para la captación, y es la gamificación, es la creación de nuevos contenidos, ¿sí? O de nuevas apps, donde a través de juegos se permite conocer muchas más personas. Entonces, el primero es, hace muchos años, no sé si ustedes lo recuerdan, hubo una aplicación que causó furor a nivel mundial que se llamaba Pokémon Go. ¿Cuál era la, Profe. si la recuerdas, la jugaste alguna vez? Sí, profe, yo la jugué. Con el celular casi me lo roban, pero yo la jugué. Ay, no, qué locura. Era una estrategia de marketing, ¿sí? Donde empezaron a trabajar la realidad aumentada primero, porque uno iba, o sea, uno estaba en el celular y uno empezaba como a buscar el muñequito, ¿cierto? Y donde lo encontrabas ahí, te acercabas y lo cogías. Pero aparte de que fue como los indicios de la realidad aumentada, también fue una estrategia de marketing, donde, por ejemplo, los Pokémon que tenían como más valoración o eran más difíciles estaban normalmente en lugares, en lugares, no, en empresas, por ejemplo, en restaurantes, en almacenes, y eso de alguna manera también te impulsaba a ti a estar ahí, a comprar, entre otros, ¿vale? Y esta, que son las apps, donde no solamente te ayudan a captar clientes, sino también a generar información publicitaria, que nos permite también conocer, pues, de alguna manera, cómo está vinculado la persona con la información que tiene en el celular. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, o bueno, no sé si fue con ustedes, creo que fue con el otro, no, fue con el otro grupo hablando de investigación de mercados. Cuando nosotros descargamos aplicaciones en el celular, nosotros aceptamos términos y condiciones sin leerlo. Y muchas de esos términos y condiciones es dar vía libre o dar acceso a que esas personas que tienen esa app monitoreen toda la información que yo tengo en el celular, ¿sí? Por eso no es casualidad que cuando tú estés hablando de viajes con alguien, ya sea a título personal o sea a través de WhatsApp, en las publicidades de las redes sociales te aparezca información que está relacionada, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto se une en un solo punto, que es el cliente. Bueno, ya me faltó solamente esto, que es lo que está como creciendo, en un minuto se los digo, es el cliente como coproductor ayuda a que los indicadores de atención al cliente disminuyan. ¿Por qué? Porque como yo como cliente estoy cuadrando o estoy organizando el servicio que quiero, doy más cabida a perdonar lo que se esté haciendo de manera equivocada. Por ejemplo, cuando yo hago una transferencia en una sucursal virtual de un banco y me equivoco, la empresa, el banco no se hace responsable por esa transacción que yo hice. ¿Por qué? Porque la realicé yo. Entonces, de alguna manera, es mi responsabilidad, no se puede hacer nada, ¿sí? Pero también está el cliente cuando personaliza su producto, como lo hace Netflix a través de la opción de Netflix interactivo con algunas series. Tú tienes la posibilidad de manejar el hilo conductor de la serie, ¿sí? Frente a lo que tú quieres que suceda. Entonces, hay momentos en la serie o en los capítulos en los que te dicen, ¿qué crees tú que está pasando con tal persona? Ah, tal cosa, ve tal cosa. ¿O qué crees tú que
¿qué viene? No, una pelea, no, un abrazo. Entonces uno selecciona con el control. Entonces la experiencia se vuelve un poco más agradable porque te están involucrando dentro del proceso. Ahora bien, la palabra coproductor lo que significa es que yo como cliente soy el mismo que desarrollo el servicio, en este caso, porque estamos hablando de servicio. Y también se conoce como prosumidor, es decir, el consumidor que produce su propio servicio. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo adicional por decir. No, profe, está todo claro. Le habla Luis Mauricio. Qué pena que entre tarde. No te preocupes. Acuérdate que en el foro puedes ingresar al que se llama Encuentros y Grabaciones y revisar la primera parte de la clase para que no te pierdas ningún detalle, ¿vale? No, profe, Listo, muchas gracias. gracias. Está Con mucho súper gusto, claro, mis muy chévere queridos. la clase. Un abrazo. Chao, Bueno, cuídense. perfecto. Gracias, profe. Buen sábado en la Feliz 40. noche. Chao. Chao. Gracias.